3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Hola, soy Goku. Y bueno, yo no soy Goku y no hace falta decirlo, ¿no? Es evidente. Pero el día de hoy tenemos a alguien muy especial para hablar del doblaje. Y nos acompaña Mario Castañeda, que es actor y director de doblaje. Y hace las voces de Jim Carrey, Kevin Arnold y evidentemente del emblemático Goku. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, gracias. Buenos días, saludos. Yo tampoco soy Goku. O sea, básicamente Goku sí existe, pero no existe. Entonces, esa frase es siempre curiosa porque Claro. Apareció del aire, ¿no? Claro, quiero tocar un poquito ese tema de no soy Goku. Y bueno, está también Joaco, como siempre, que nos acompaña para hacer nuestros análisis. ¿Cómo estás, Joaco? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Y bueno, empezamos a hablar de esto, queremos hablar de esto porque se dio una noticia que en Estados Unidos fue muy fuerte, y es que Adult Swim acaba de despedir a uno de los co-creadores de Rick y Morty. Por ahí un escándalo de maltrato, pero más allá de eso es que los fans están muy consternados porque él era la voz de Rick y Morty, ¿no? Entonces esto nos desprende como la duda o el preguntarnos, pues la importancia, ¿no? O sea, la importancia del doblaje, ¿no? Y quisiera, Mario, que nos dijeras cuál es la importancia, además de lo técnico, Mario, además de una calidad cada vez mejor por la tecnología, ¿cuál es la importancia del doblaje en realidad? ¿Qué opinión tienes? Bueno, el doblaje, más allá de solo transportar cualquier material audiovisual de un idioma a otro, transporta el material de una idiosincrasia a otra. Es decir, wow. La idiosincrasia es la forma en la que un grupo, un país, expresa las emociones. Y en eso somos diferentes por todo el mundo. Latinoamérica acepta nuestro doblaje mexicano y México acepta el doblaje venezolano, colombiano, chileno, argentino, porque utilizamos el español neutro y expresamos las emociones. La idiosincrasia es parecida, pero repelemos el doblaje de Estados Unidos porque es otra idiosincrasia, otra forma emocional. Repelemos el doblaje español, a pesar de ser español de España, el castellano expresa otras emociones. Entonces, esto es lo que sucede. No es solo hablar, sino expresar emociones, y por eso es que es una especialidad de la actuación, el doblaje, porque manejamos las emociones humanas con una técnica que las proyecta a la gente. Entonces, cuando tú le cambias la voz a un personaje, no solo le estás cambiando el sonido, le estás cambiando el juego emocional, la forma en la que ese actor o actriz mezcla las emociones, y a pesar de que sea la misma emoción, cada ser humano expresa esa emoción de una manera única, individual, personal. Entonces es muy importante porque el cerebro crea huellas de reconocimiento de la voz y de la imagen, y cuando tú disasocias una relación entre la cara de alguien y una voz, el cerebro sufre porque no entiende qué está pasando. Tiene guardada esta huella y de pronto ya no es. Entonces me imagino que ahora que cambien la voz, o las dos voces, o no sé cuál van a cambiar, ahora que lo hicieran van a buscar clonar la voz para que sonara igual y que la gente no sufriera. Pero evidentemente que no es solo el sonido, como lo digo, sino la creatividad del actor o los actores no es la misma, aunque la voz pueda ser clonada. Y sucedió, como ponías el ejemplo, claro, con Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, que se buscó una voz clonada, pero no era lo mismo. Claro. ¿Qué opinión te merece esto, Juac, de transmitir emociones con la voz? Creo que empieza muy bien, es exactamente eso, esa es la cuestión precisamente. El traductor no nada más tiene estas emociones que efectivamente nosotros asociamos con el personaje, y si se cambia, como pasó con Los Simpson, es un caso paradigmático, pues crea esta disonancia cognitiva. Pero también es muy importante la tarea del traductor porque es una actividad comunicativa que
que se realiza entre dos culturas diferentes, por lo que el traductor debe conocer muy bien las dos culturas para resolver ciertas diferencias, no solo culturales y sociales, sino también sintácticas textuales. Y esto puede afectar además gravemente el significado de la obra. Podemos ver, por ejemplo, en Los Simpsons también, que muchos chistes se quedan en la traducción porque son juegos de palabras o algo por el estilo. Entonces queda en el traductor el pues hacer otro chiste o simplemente dejarlo en el aire. Son culturas diferentes y muchas veces, sobre todo el humor, no se traduce igual. Entonces, también ha habido algunos problemas porque nosotros en español usamos una especie de español generalizado para todas las culturas de Latinoamérica y de repente también esas traducciones que tienen que ver con localismos o con chistes de la coyuntura o de la cultura específica de donde vienen, pues no se traducen igual en nuestros diferentes países. Entonces, creo que es una tarea muy importante, sobre todo también cuando hablas de niños, porque es a través del lenguaje que uno aprende y que uno también entiende a identificar cosas de su entorno y de las relaciones en general. Entonces, es especialmente delicado cuando se trata de eso. Y el lenguaje, la traducción en español es especialmente dominante cuando se trata de productos animados. Esto tiene su larga historia, viene de 1948 y 49, que con una ley proteccionista, pero que se ha convertido en la norma. También tenemos cierta ventaja ahí precisamente por asuntos históricos. En México hemos logrado dominar muchas veces el panorama de la traducción, y vas a España y te dicen que hablas como en la tele y hasta se ríen y te preguntan si no eres la voz de tal y la voz de tal, y no, pero entiendo que suene como yo. Entonces, esto, claro, pues repito, es muy importante cuando se trata de la animación, pues de repente los niños empiezan a entender ciertas inflexiones y ciertas expresiones, más bien como se dicen en la tele, como las dice el personaje de la caricatura. Entro un poquito en conflicto cuando te refieres, Joaco, cuando te refieres a traductor o a doblaje, porque no son dos cosas iguales. El doblaje tiene traductores que adaptan, pero cuando dices, parece que lo utilizas como hablando de lo mismo, pero a mí me hace este ruido en la cabeza porque no entiendo de qué estás hablando. Para mí una cosa es doblaje y otra cosa es traducción, a pesar de que hay traducción dentro del doblaje. Y por otro lado, sí, el doblaje no produce nada. Es decir, el doblaje no puede adaptar un chiste. El doblaje traduce el chiste y lo adapta a el lip sync, pero no lo cambia, porque hay veces que el doblaje lo ha hecho y ya está prohibido por el cliente, o a veces se busca tropicalizar, ¿no? Si allá tenían el nombre de algún cantante que acá no conocemos, hay gente que quería poner acá Ricardo Arjona, ¿no? o algo así, ¿no? Entonces dicen, no, espérate, es un cantante y es de su cultura, entonces hay que pasarlo así tal cual. Y si no lo conocemos, pues es que el doblaje no produce. El doblaje solo dobla, reinterpreta lo que se dice, pero no lo puede cambiar, a no ser que el cliente estuviera tan presente que el mismo cliente pidiera el cambio y sugiriera el cambio. Pero el doblaje ya no hace esto, y esto tiene la razón de entender que la cuestión internacional del doblaje, a pesar de que hablamos el mismo idioma o casi el mismo idioma en Latinoamérica, no es lo mismo, porque vaya, ni Toluca sabe qué es el Metro Valderas. Claro. Y cuando acá se hace un chiste en alguna caricatura de hay tanta gente como en el Metro Valderas a las 12 del día, Toluca se queda así, Cuernavaca se queda así, Buenos Aires se queda así, ¿no? Entonces ya nos dijeron, dejen de hacer chistes locales o de tratar de ser graciositos mexicanos, sean divertidos internacionalmente. Entonces, bueno, esa es la... Claro, y qué importante, Mario, porque creo que esto nos permite dilucidar la complejidad de un trabajo profesional de doblaje, porque es el traductor, el técnico, el que ejecuta, el que dirige, el que... No, o sea, ahí empiezas a ver toda esta industria que da como resultado a lo mejor la voz de Goku, que wow, ¿no? Pero no es una persona ahí, ¿no? Medio hablando, medio traduciendo y medio haciendo, ¿no? Entonces, eso se me hace interesante y quería justo tocar cómo, centrándonos en tu trabajo, Mario, cómo logras transmitir una emoción, ¿no? O sea, porque no nada más es deja hablo.
O sea, ¿cómo logras transmitir tú una emoción? Porque hay una escena que se me queda a mí muy grabada de, por ejemplo, de Goku. ¿Y por qué Goku? Porque Goku es muy intenso, ¿no? Al final puedes ver muchas emociones en Goku, que creo que es un personaje que te deja ver varias cosas de él, a diferencia de otros programas u otro tipo de, ¿no? Entonces lo ves enojado, lo ves triste, lo ves feliz y la emoción es efectiva y muy en especial cuando Goku se hace Super Saiyajin, a mí me parece más efectivo el doblaje mexicano o español incluso que el japonés, que es tan bueno, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para, ¿no? O sea, transmitir eso? Bueno, Ricardo, de entrada tú hablas este idioma, quiero decir. Hay una famosa frase por todos lados que dice que el mejor doblaje del mundo lo hacemos los mexicanos. No sé si lo has oído alguna vez. Sí. ¿Y sabes quién dice esa frase? Los mexicanos. ¿Por qué? Pues porque es el nuestro y está hecho para nosotros y para Latinoamérica, ¿no? Pero yo cuando doy talleres de doblaje le pregunto a la gente, ¿y será de verdad? ¿Qué me pueden decir del doblaje alemán? ¿Qué les parece? O mejor, díganme qué opinan del doblaje que se hace en Israel o el que hacen en Siria. ¿Qué me pueden decir? Y no lo conocen, evidentemente. Conocemos este que es el nuestro y por eso nos parece bueno. Sí lo es. Quizás no es el mejor del mundo, pero bueno, esta es la razón por la que se nos hace mejor algo en comparación con algo. Claro. De entrada, Dragon Ball en japonés no es doblaje. Es una grabación original porque no hay animación todavía. Ellos primero graban el audio y luego lo animan. Entonces, sí. ¿Cómo se genera una emoción? Evidentemente, tienes que saber cuál es el proceso de creación emocional, donde tenemos guardadas bases de datos de emociones, situaciones, sensaciones, anécdotas, sentimientos, para poder echar mano de ellos de acuerdo a la escena, de acuerdo al texto, de acuerdo a lo que sucede, para que viendo la escena puedas entender qué emociones están ahí, en qué intensidad están expresadas cada uno. Echas un clavado a tus bases de datos de emociones, generas la emoción y yo siempre digo que te autoatacas con tu emoción, con la emoción que creas te autoatacas físicamente porque la emoción cambia el cuerpo y entonces el cuerpo cambia, sube la temperatura, sudas, tiemblas, etcétera, de acuerdo a la emoción que generas. Y como el cuerpo está afectado por la emoción, cuando hablas, la voz viaja con esa emoción. Entonces, así es como funciona. Somos gente que capta, estamos entrenados para captar la emoción que estamos viendo y reinterpretarla, reproducirla en nuestro idioma. Entonces, eso es cómo funciona el doblaje. Wow. No, o sea, es una cosa. O sea, lo dices fácil, pero poder recurrir a esas emociones y eso, válgame. Sí, porque a veces son emociones bonitas o fáciles de entender, pero a veces son emociones o mezclas emocionales muy complicadas, porque el ser humano generalmente no vivimos una emoción en individual, sino que son varias emociones al mismo tiempo. Y además las emociones son respuestas cerebrales de un segundo que se disparan cada que captamos estímulos con los sentidos. Entonces, tú vas captando estímulos que van disparando emociones que se van mezclando con la emoción que traes, que además se mezcló al principio con el estado anímico que tenías. Entonces, es complicado entender el proceso, pero o sea, es fácil explicarlo, pero querer hacerlo así y ahora vas tú, ¿no? Eso es lo complicado. Claro. Maravilloso. Y ahora, qué interesante que me comenzaste a decir, a ver, tú sientes que está mejor porque es el nuestro y ese ejercicio es sincero, importante y permite hacer del oficio o el trabajo cada vez mejor, ¿no? Porque si justo, sí, somos los mejores y, ¿no? O sea, de repente nos encerramos en esta cámara de eco o ¿no? Y así nos permitimos seguir avanzando. Y dicho esto, ¿cuál es tu sensación en la industria mexicana del doblaje? ¿Vivimos un buen momento, un mal momento? ¿Qué opinas, Mario? Como industria de doblaje, siempre ha sido un buen momento, ¿eh? La verdad es que no ha dejado de crecer esta expresión del arte. Evidentemente, se nutre de toda la creación y producción de audiovisual por todo el mundo. Y ahora con los sistemas de streaming, Netflix, etcétera, pues cada vez es más la cantidad. Por ejemplo, en México tenía el 100% del pastel, éramos el monopolio del doblaje en Latinoamérica.
Y hace años lo perdimos, y no por un mal trabajo, sino porque somos o éramos malos para la entrega. El cliente nos pedía el trabajo en una fecha y México, ya sabes cómo somos, ¿no? México decía, bueno, pero si dijo viernes, quiso decir lunes, ¿no? O martes tempranito. Y entonces el cliente, en algún momento, los clientes dijeron, ¿saben qué? Si no pueden, si no quieren, me lo voy a llevar. Y salió de México aproximadamente el 35% del pastel. Y curiosamente, evidentemente nos pusimos las pilas, ya entregamos bien, tenemos talleres y cursos de doblaje donde estamos preparando nuevo talento, pero aparte, la industria de audiovisual ha crecido de tal modo que este 65% que se quedó es actualmente más grande que el 100% que se tenía antes. Claro. Entonces, pueden aparecer estudios de doblaje debajo de las piedras, pero la creación de talento nuevo, de voces, actrices y actores de doblaje es algo lento y tortuoso, complicado. Claro. Entonces no podemos tener todo el material que quisiéramos, el material humano, para dar el estándar de calidad que tenemos, que actualmente está como al límite, ¿no? Porque ya no puede moverse más por la velocidad con la que se realiza el doblaje ahora, porque vamos pegados a las producciones ahora de los episodios de Warner Channel, Sony Channel, Disney Channel, Universal Channel. O sea, vamos cada semana con todas las series que se van grabando muy pegadas. Entonces ya no podemos mover la calidad porque algo se desajusta. Entonces es complicado ahora mantener todo esto, y es a lo que se enfrenta y a lo que nos enfrentamos. Es cómo está funcionando ahora. Wow, qué interesante desde adentro, ¿no? O sea, decirnos, bueno, esto pasó, perdimos acá, pero ganamos por allá. Y tú, Joaco, ¿qué opinión te merece? Tú como, ahora sí como espectador o escucha, ¿no? del doblaje, ¿qué opinión te merece? Creo que, bueno, primero es muy cierto lo que dice Mario. No es lo mismo traducción que doblaje. La traducción tiene que ver con asuntos semánticos, y el doblaje efectivamente es la expresión sensible. Es la actuación, y tienes que hacer un sentimiento, evocar un sentimiento, y sí es muy diferente. Yo creo que el doblaje en México en realidad sí es muy bueno, sí lo creo. También es una percepción que tenemos en el mundo de habla hispana porque, como bien nos dice Mario, sigue siendo dominante. El doblaje mexicano es a veces es el único que existe en muchos de los lugares, o que históricamente es el que más hemos escuchado. También tiene que ver con que en México fue donde se creó esta idea del español neutral, que es una creación de varias productoras de cine que se hizo en México a mediados de los 60s, y por cuestiones de rentabilidad se pusieron de acuerdo en crear una variedad de español que pretendía fijar las normas comunes que pudieran funcionar en varios países o territorios de Hispanoamérica, y que se siguiera entendiendo. La atención era pues lo descriptivo, y su norma, pues digamos, agarró palabras de varios lugares de tal forma que suena un poco como el mexicano, como el idioma de la Ciudad de México, pero tiene otras como palabras extrañas como emparedado o piscina, que a lo mejor estimaron que se entendían más comúnmente en el resto de países de habla hispana. Y es que ¿sabes qué España pasó? Te digo, Juaco, ¿sabes qué pasó con eso? Durante un tiempo se dobló también para España. Había sobre todo caricaturas que se iban para allá. Yo me acuerdo cuando Pato Aventuras, me acuerdo que a Rico McPato se grababan dos versiones. Decían los sobrinos, tío Rico McPato, y luego la versión de España, tío Gilito, y yo decía, qué horror, ¿no? Entonces, estas palabras de emparedado y césped y acera y todo eso, era por ellos, ¿no? La verdad es que acá no usamos eso, ¿no? Pero había que hacerlo por cuestión de mercadotecnia, como dices. Evidentemente, el doblaje, el español que se usa en el doblaje tiene que ser un español que se pueda vender en toda la región, porque si no, no te lo compran. Y por eso también la dicción perfecta para que todo el mundo lo entienda a pesar de los diferentes acentos. Perdón que te interrumpí, Joaco. No, está muy interesante, muy interesante. Y es que España se quedó un poco detrás en todo esto. Durante toda la época del franquismo hubo mucho proteccionismo de su cine. Y ustedes notarán que la mayoría de las películas extranjeras nunca entraron al subtítulo. Todas están dobladas. Y en realidad empezaron a aceptar productos extranjeros doblados ya por ahí de mitades de los 80s, y se empezó a generar una industria del doblaje español. Así que en realidad México le lleva mucha ventaja a España en ese sentido. Sin embargo, el español neutral se empezó a convertir en su propia cosa.
Ahora nos da un poco de risa cuando las cosas suenan a español neutral. Decimos es clásico de Palmera Records o aquí la persona del audio, Héctor, nuestro ingeniero, se volvió viral por hacer traducciones al español neutral de videos virales como Edgar se cae o como La pata del mameitor y lo traduce como La pierna del hombre fuerte y se escucha muy chistoso. Entonces hay una cosa aquí con el español neutral que empieza a borrar las diferencias y a crear su propia cosa. Claro. Y de repente es el idioma en el que quieren hablar académicos, periodistas, novelistas, pues precisamente por esta calidad supranacional y que se entiende en todas partes y se empieza a pensar que esta es la forma correcta de hablar y hay mucha discusión al respecto de esto. Creo que en algún momento, sobre todo empezó a cambiar en España en 1994, que hicieron su propia traducción de La Bella y la Bestia. Pero como hablábamos de los mexicanismos, se notó mucho en México cuando entró Shrek o cuando entró Buscando a Nemo, que se hizo un doblaje con referencias incluso al distribuidor vial, o sea, cosas muy locales de la Ciudad de México, frases muy chilangas. Y me parece que más bien lo que se hizo fue hacer otro doblaje neutro. Y ahora con las plataformas de streaming tú puedes escoger si escuchas el español de España, el español neutro o el español de Latinoamérica. Lo cual yo creo que también es una cosa que nos pinta un futuro diferente. Y bueno, otra cosa además es el redoblaje. De repente cosas Claro. que son traducidas al español del latino y que después de ese español latino se traduce al de España, o cosas que estaban en japonés se tradujeron al inglés y luego del inglés al español. Y ahí se pierde un montón de cosas en obviamente tantas manos, ¿no? Es muy famosa la anécdota de los gatos samurái, que al parecer mandaron la caricatura a Estados Unidos sin el guión, sin la traducción. Así que la compañía de doblaje simplemente pues se inventó la serie, hicieron una traducción por encima. Y esa es la que tenemos en México. Y hay gente que dice, este es un mito, no sé qué tan cierto sea, pero es muy difundido. Y dicen que esta traducción inventada es de hecho mejor que la serie original. Dicen que fue encontrada en la traducción. Entonces pasan cosas chistosas. También me parece un caso también paradigmático es el del Kamehameha. Kamehameha es el rey de un rey es el nombre de un rey de Hawái a todo esto, con todo este look así es, con todo este look del maestro Roshi, que es como hawaiano y vive en una isla. Pero en Japón sí se puede traducir un poco como la onda de hielo de la escuela de la tortuga, la Kame House. Los españoles se fueron por una traducción literal, que es la onda glaciar. Y a nosotros nos parece chistosísimo onda porque vital. La traducción mexicana... Ellos usaron onda vital, México usó onda glaciar. La primera vez, ¿no? La primera vez que... Hablando del redoblaje, Dragon Ball se hizo un doblaje primero, ¿no? Y luego se redobló, ¿no, Mario? Y aquí en México simplemente nos fuimos con pues el Kamehameha. Decidimos dejarlo en japonés, a lo mejor para el deleite de los japoneses y de la comunidad otaku, pero es difícil ver cuál es el mejor. También otro ejemplo es el de Wednesday Addams, donde en España le dicen miércoles, que sería la traducción correcta, y aquí entonces se fueron por Merlina. Entonces ahí se queda, ahora sí que a criterio del público, cuál les parece mejor, si lo literal es mejor o si adaptarlo quizá a un contexto hispanohablante es mejor. Y surgen varios problemas por el estilo, pero yo creo que aquí Mario nos puede platicar más cosas. Es un rollo. Yo nunca he entendido por qué Wednesday se llama Merlina en español, ¿no? O por qué Gómez le pusieron Homero. Evidentemente Gómez tiene una M en medio como Homero. Creo que trataron de hacerlo lógico, porque si lo analizas en el original, Gómez es un apellido y se llama Gómez Adams, y entonces como que a mí sí en mi caso personal sí mi cabeza hace ¿cómo? ¿Por qué se llama Gómez? Y Merlina, ¿por qué Merlina? ¿Por qué no lo dejaron Wednesday en todo caso, no? ¿Por qué no lo dejaron en inglés? Entonces, o Fester, ¿no? El tío Lucas. Es de una época en la que el doblaje tenía se tomaba estas licencias, creo que ni siquiera las preguntaba. Tomaban la decisión porque el cliente te entregaba
material audiovisual y tú hacías lo que querías. Y es la época de los Picapiedra con Piedrique Guzmán y Rocavilla. O sea, dijeron lo que quisieron. Bruno Díaz con Bruce Wayne. Bruno Díaz, Ricardo Tapia. Sí, el comisionado Fierro. Era rarísimo. ¿Por qué lo hicieron? No lo entiendo. Pero creo que tuvo algo que ver quizás España. En ese sentido, España Claro. dobla todo. Yo nunca he entendido por qué a la reina Elizabeth le decían Isabel y por qué al rey Charles le dicen Carlos, ¿no? No se Claro. llama Carlos, se llama Charles y William y Henry, ¿no? Claro. O sea, Harry, digo. Y entonces, ¿por qué los latinizan, los castellanizan? No lo sé, pero son cosas, ¿no? Y Claro. esta razón de por qué Merlina, no, pues, cosas Sí, claro. raras del doblaje de aquella época que actualmente ya no sería posible. Actualmente la mercadotecnia te prohíbe algo así. ¿Por qué? Porque poniendo un ejemplo, Disney se ha dedicado durante un tiempo a retomar los nombres originales de sus personajes. Yo crecí con el ratón Miguelito. Claro. Y de pronto me lo cambiaron y dijeron, es que se llama Mickey Mouse. Pero eso está en inglés, ¿no? Pues sí, es que así se llama. Y luego Campanita dejó de ser Campanita, se llama Tinkerbell. Y Tribilín dejó de ser Tribilín y se llama Goofy. Y así ha ido recuperando Claro. Disney, ¿no? Algún día el Pato Donald va a dejar de ser el Pato Donald, va a ser Donald Duck, porque así se llama, ¿no? Donald Duck, no el Pato Donald. Entonces, Sí, como Mickey o sea, Mouse, se llama ¿no? el Pato Donald Duck, o sea, ¿se Claro. entiende? Es algo curioso, pero poco a poco se va recuperando todo esto por cuestiones de mercadotecnia, porque al mismo tiempo de que sale la película o la serie, sacan los peluches y los peluches en la patita dicen Tinkerbell. Y ni modo de mandar a hacer 1 millón de Tinkerbells que digan Campanita por Latinoamérica. Claro. O sea, te gastas más dólares. En cambio, todos Tinkerbell y una sola tirada y es más barato. Entonces, el doblaje va respondiendo a estas órdenes que le da el cliente, haciendo lo que le piden, evidentemente. Ya estamos muy en el entendido de que ya no estamos produciendo como lo hacíamos antes y diciendo lo que queríamos, porque las personas que antes checaban el doblaje no hablaban español, pero actualmente ya hablan español de cualquier país de Latinoamérica. Claro. Y ahora ya opinan y meten la mano en todo esto. Entonces, el doblaje se dedica a obedecer lo que le ordenen. Claro, y qué interesante este tema, y justo por lo de Bruce Wayne, porque yo hace no mucho algo estaba comentando sobre Batman y dije Bruno Díaz y me dice mi amiga, ¿quién? Yo, Bruno Díaz, ¿quién? Y no me entendía, decía, pero ¿quién? ¿No estabas hablando de Batman? O sea, ¿hay otro? Y yo, Bruce, y dije, yo todavía de repente tengo aquel Bruno, ¿no? El Ricardo Tapia, comisionado Fierro. Entonces, bueno, sí es como recuperar, como dices, Mario. Y antes de comenzar a hablar de esto, Joaco mencionó, bueno, creo que eso es interesante para el futuro, o se divisa un futuro interesante. ¿Qué opinas tú, Mario, de este futuro para el doblaje mexicano? ¿Qué auguras para el doblaje? Pues bueno, el doblaje evidentemente va respondiendo al momento histórico que le toca. El doblaje de ahora no es el mismo de hace 10, 20, 30 años. Ha ido cambiando de acuerdo al estilo de actuación que va imperando. El doblaje de los 80, 90 era muy como de cartón, como de plástico, ¿no? Claro. Series como MacGyver, BJ McKay, todas estas series de un héroe súper guapo, que al mismo tiempo de que era guapo, era súper fuerte. Estaba un guardia enorme cuidando la puerta donde tenían secuestrada a la muchacha bonita del capítulo, y entraba MacGyver o BJ McKay, abría la puerta y el guardia se sorprendía y con un golpe caía desmayado. Y tú dices, ¿de verdad? O sea, Sí, claro. ¿no? MacGyver puede noquear a alguien con un solo golpe, ¿no? Entonces, era así, ¿no? Los Ángeles de Charlie, todo era sugerido, ¿no? Todo era circunstancial. Claro. Y todo eso ha ido cambiando. El estilo de actuación ahora que ya no es tan expresivo, ahora es muy contenido, muy del método, ¿no? Uh-huh. Muy introspectivo. Entonces ahora ya no es no se expresa tanto. Entonces parece un estilo como de no acting. Entonces el doblaje va respondiendo a todo esto. Y evidentemente la tecnología va cambiando. Viene desde película de cine o de 16 milímetros, ahora estamos en video en la computadora, y vienen ya todos estos
tecnologías nuevas con la inteligencia artificial, en donde se alimentan los motores de la inteligencia artificial con la voz de alguien, y ahora ya pueden salir por ahí. Bueno, lo veo sobre todo como anuncios, por ejemplo, para fiestas infantiles en WhatsApp, que de pronto aparece ahí la voz de Pepe Labat, el narrador de Dragon Ball. Dragon Ball, diciendo: apresúrense, amiguitos, Jorgito cumple 8 años, date prisa, Goku, tienes que llegar al pastel. Es buenísimo. En el texto, en el text to speech, ¿no? Esta técnica nueva para hacerlo, utilizando el sonido de la voz de Pepe en el narrador de Dragon Ball. Por ejemplo, ¿no? Entonces, evidentemente, hay mucho que se está haciendo que tiende a ir hacia allá. La idea es que al final puedas tener la voz del actor o la actriz original con el idioma que sea. La inteligencia artificial que pudiera darle la voz. Y al principio, evidentemente, se va a poder hacer, pero con un sonido estilo Anonymous o Siri o Alexa. Y las emociones van a seguir siendo el punto de rompimiento complicado. Hasta que en algún punto, definitivamente, no sé cuántos años puedan estar en el futuro, pero en algún momento vamos a encontrar el logaritmo para reinterpretar las emociones. Y no solo reinterpretarlas, sino las emociones que originalmente un actor como Jim Carrey genere en inglés, cómo se transportan a la idiosincrasia latinoamericana, para que sea la misma emoción, pero cómo la vive Latinoamérica. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está súper cañón en el concepto, pero digo, vivimos en el futuro realmente, ¿no? Y la verdad es que no me cabe duda de que tarde o temprano todo eso va a ser posible. Claro, y creo que hay que aprovecharlo, a ver cómo funciona junto con nosotros, porque yo creo que a veces si queremos escapar, es ahí donde nos rebasa, pero bueno, quién sabe qué pasará. Antes de pasar a los datos curiosos, quisiera hacer una pausa comercial. Esperamos unos segunditos y regresamos. Bueno, ya regresamos y quisiera pasar a los datos curiosos, pero quisiera que en esta ocasión fueran diferentes y tú nos regalaras, Mario, 3 datos curiosos de vivencias que tú has tenido en el doblaje, ¿no? Ya sea para doblando a Jim Carrey, a Kevin Arnold, a Goku o a quien sea. Regálanos 3 anécdotas así que se te hayan hecho curiosas. Bueno, hay una que es muy conocida. Yo, cuando Gloria Rocha, la directora de doblaje de Dragon Ball, me ofreció grabar a Goku porque me dijo, Goku ya va a crecer, yo le dije que no, porque creo que a Gloria ya se le había olvidado que estábamos peleados. Un día nos gritamos en la compañía horrible, nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir, y de pronto me dice, oye, Goku ya va a crecer y yo quiero que tú lo grabes. Y yo dije, estás loca, ¿no? Claro que no. Entonces le dije que no. Cuando me ofreció a Goku le dije que no. Y es curioso porque la gente cuando me lo pregunta ahora parece creer que Dragon Ball siempre fue lo mismo. Pero Dragon Ball ha tenido una evolución. Cuando esto sucedió hace 26 años, Dragon Ball no era lo que es ahora. Era algo conocido que le gustaba mucho a los niños sobre todo. O esa idea teníamos los adultos de lo que eran las caricaturas. Evidentemente todos los conocedores, los otakus, los frikis sabían de Dragon Ball y sabían del futuro de la historia, pero yo no. Entonces, quizás si hubiera sabido, hubiera pensado las cosas diferente, pero le dije que no a Gloria. Y afortunadamente mi hijo Arturo, que tenía 8 años, me dijo, no, papá, tú tienes que grabarlo. Entonces, bueno, aquí estoy años después, ¿no? Y qué padre. A mí, las directoras mujeres me han cambiado la vida varias veces, porque fue otra directora, Rosanelda Aguirre, quien me dio a Bruce Willis en Luz de Luna, la serie donde él empezó, y yo llegué a grabar ese día y entré a la sala y me dijo, mira, ese que está allí, ese es el que vas a doblar tú. Yo debo haber tenido 21 años, creo, o algo así, no me acuerdo exactamente, 21 o 22 años, y lo vi y le dije, oye, nena, pero no me va, es un señor. No, te va perfecto. No, claro que no, míralo. Yo me acuerdo que le dije, usa traje. Para mí usar traje en la vida era como, ya eres un señor, ¿no? Yo decía, yo tengo 22 años, y soy actor, o sea, yo jamás voy a usar traje, ¿no? Más que para un personaje, pero así como que
que la gente le guste vestirse de traje, es un disfraz que se ponen para ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, me acuerdo que le dije que yo pensaba que no, y ella me dijo, no, sí, te queda perfecto, vas a ver, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que me cambió la vida. Hay un antes y un después en mi vida y en mi carrera en doblaje de Bruce Willis. Claro. Entonces, bueno, ¿no? Y sucedió lo mismo con Jim Carrey, con esta Silvia Garcel. Lo mismo, ella lo vio y dijo, este personaje, este actor, solamente Mario puede lograr esa locura que trabaja, ¿no? Sobre todo Qué padre. con Ace Ventura, que fue la primera película ya de largometraje donde él trabajó, porque antes había estado en Living Color, la serie donde empezó, pero ya como largometraje empezó en Ace Ventura y ahí fue donde lo grabé la primera vez y me lo dio esta Silvia Garcel. Entonces, bueno, han sido 3 momentos de mi vida en los que 3 mujeres me han cambiado la vida, porque la verdad es que estos personajes me han acompañado pues los últimos no sé cuántos años y aquí estoy. Qué padre y qué interesante lo de Jim Carrey, porque les cambia la vida juntos, ¿no? Tú doblándolo y él haciendo Ace Ventura, porque también Ace Ventura le cambió la vida a Jim Carrey, ¿no? Sí, realmente ahí fue donde apareció. Y antes de pasar a las conclusiones, quería preguntarte, Mario. Yo sé que Goku tiene pues algo especial porque te ha hecho. Creo que es que Goku es muy importante en todo el mundo, ¿no? Pero más allá de eso que te ha permitido Goku de viajar y de. ¿Cuál es el personaje que tú más has disfrutado, que más te gusta? O sea, puede ser él, pues, pero puede ser justo Jim Carrey. ¿Cuál es el que tú dices, wow, aquí yo me siento muy contento, muy cómodo, muy ta? ¿Cuál sería, Mario? Mi respuesta, siempre lo digo, la respuesta a esa pregunta es anticlimática, porque la gente espera que yo diga alguien, o vaya, el más sencillo sería Goku, pero la verdad es que yo amo lo que hago. Claro. A mí todo me da gusto, a mí todo me hace feliz, a mí todo me cuesta el mismo trabajo, es mi trabajo, no sé si se entiende lo que trato de decir. Claro. Yo no tengo favorito. Es como si me preguntaras de mis 3 hijos cuál es el favorito, es exactamente lo mismo. Wow. Los amo igual a los 3, ¿no? Y son diferentes cada uno, pero no son como torres que crecen y una creció más alta que la otra. No, todos tienen el mismo. Y siendo Goku tan importante, porque sí, Goku es la llave que me abrió la puerta a Latinoamérica y al contacto directo con la gente. Donde quiera que me paro, en las convenciones, la gente me reconoce inmediatamente y cuando yo me paro en el escenario, la gente se levanta gritando. O sea, es increíble porque eso no sucedía o no estaba como presupuestado en la vida de los actores de doblaje y ahora sucede. Y entonces esa es la importancia que tiene y sin embargo es uno de mis hijos del trabajo más. Un hijo claro. que tiene una gran importancia, pero en cuanto a mi cariño y lo que significa, es igual que todo lo que he hecho. Zap Brannigan, Don Ramón, Ñoño, Canon de Géminis. Claro. El que me digas, de lo claro. que me digas, ¿no? Tiene ahí un trabajo especial. Pues bueno, qué interesante. Y bueno, ya pasamos a nuestras conclusiones. Joaco, ¿qué concluyes tú de todo este mundo, gran mundo del doblaje, ¿no? Que lo trasciende, evidentemente. Bueno, primero un par de cosas. Sí, no me acordaba que tú eras la voz de MacGyver. Ya tiene muchos años esta serie. A mis papás les encantaba, que era una especie de Boy Scout mezclado con Batman. Sí. Pero sí, qué interesante. También es verdad una cosa aquí, en el doblaje de Hora de Aventura, por ejemplo, de repente sí se les dijo a los actores, bájenle a los mexicanismos, porque esto va para todo el mundo hispano. Claro, esa es legendaria. De hecho, lo dijeron para todo, pero creo que la respuesta de el sonido y la personalidad de Jake el perro se notó antes y después de que... Yo digo que nos periodiquearon. Y digo que nos periodicaron no porque sacaron una nota en un periódico diciendo el doblaje, no, sino como al perro que se mea en la sala, nos agarraron el hocico y lo pusieron en el suelo ahí junto a los miados. No ande haciendo chistes que solo usted entiende. Sea gracioso internacional. ¿Qué madres es el Metro Valderas? ¿No? Entonces fue así como... Y hay un antes y un después. Y ahí se notó, creo que mucho. Así es, claro. sí es como el ejemplo.
Pues muy interesante la conversación. También quiero añadir que Mario Castañeda es de los mayores expertos en Dragon Ball que hay en Latinoamérica, sino posiblemente en el mundo hispano. Pueden encontrar muchas de sus conferencias y ojalá tuviéramos contactado para nuestro episodio de Dragon Ball y nos contaras algunas cosas, a ver si se repite en algún momento, porque de veras nadie sabe más de Dragon Ball que Mario Castañeda, pues que el propio Goku. Wow. Y ya, ahora sí, como a modo de conclusión, hay muchas cosas, muchos problemas, sobre todo surgen como que varios conflictos, sobre todo en Sudamérica a la hora del doblaje. Existen por ahí un montón de cursos para hablar español neutral, que pues a nosotros como mexicanos nos podrá salir más o menos natural, pero a los argentinos, a la gente en República Dominicana, a la gente en España. Venezolanos. Exactamente. Entonces tienen que forzar su forma de sintaxis, de hablar, de ahora sí que de mover la boca para entrar en este estándar internacional, lo cual pues no deja de ser muy curioso. Entonces creo que también hay un futuro muy interesante, a pesar de que ha habido mexicanizaciones en el doblaje. Yo creo que la tecnología, los subtítulos diferentes que ya mencioné en el streaming y todo, nos abren dos perspectivas. Podemos hablar de un empuje mayor de la homogenización y la estandarización para garantizar, digamos, que la accesibilidad de todas las personas en Hispanoamérica gastando lo mínimo. Pero voy a dar nada más un ejemplo de esto. Muchos amigos que vieron la serie colombiana del Cartel de los Sapos me dijeron que hubieran necesitado subtítulos en español neutral porque los localismos y el acento colombiano les parecían completamente inaccesibles. Y eso que es el mismo idioma. Entonces, a veces casi, sí. Entonces, tiene este problema los regionalismos. Pero por otro lado, también es posible que esta tecnología, los servicios de streaming, empiecen a usar más traducciones locales en sus menús para acercar el contenido a diferentes audiencias y hacerlo pues más cercano. La globalización está transformándose en territorialización. Entonces esta es una posibilidad, pero como menciona Mario, las traducciones automáticas y la inteligencia artificial empiezan a ganar cada vez más terreno en esta industria y empiezan a ofrecer traducciones que son cada vez más precisas con diferentes regionalismos, y aquí sí, la inteligencia artificial sí es un peligro para esta industria. Todavía no he visto algo que verdaderamente se acerque, pero pues mencionamos la traducción de Date Prisa Goku, que se escucha tal cual como el actor. Entonces, quizás si se afina la tecnología, esto sí puede ser un parteaguas para el futuro. Y a mí me parece que, considerando el entorno económico, político y tecnológico, esta es una opción muy probable. Y la verdad es que el futuro de los regionalismos en la traducción todavía es incierto, todavía no sabemos exactamente para dónde ir, pero pues estas yo creo que serían las dos opciones. Bueno, evidentemente una producción de un doblaje multirregional genera una mayor costo, es decir, claro. Si no se hace o si el doblaje se busca que sea una sola producción la que pueda alcanzar a todos los países de Latinoamérica, me refiero también obviamente todas las islas y todo, no solo continentes, sino todos los veintitantos países donde hablamos casi mismo español. Evidentemente una sola producción es para todos, pero si se dividiera ya en la versión para Venezuela, la versión para Colombia, la versión para etcétera, generaría un costo mayor, número uno. Pero número dos, y es que ya se intentó, y se intentó primero, no sé si recuerdas, Joaco y Ricardo, la versión de Los Increíbles para Argentina. Esta película tiene 3 versiones. La versión latinoamericana, la versión de español neutro, tiene una versión mexicana y tiene una versión argentina, en donde Mr. Increíble dice, hay más tráfico que en la 9 de julio y Corrientes. Y cuando esto se escuchó en Argentina, la gente dijo, no, ¿es Buenos Aires? No, ¿por qué? No fue el efecto que uno pensaría, claro, ahora está en mi ciudad, es mi versión. Fue muy curiosa la respuesta y por eso no se ha vuelto a hacer, porque no fue la mejor idea o no fue tomada como la mejor idea. La idea de que el español neutro
saca el doblaje, digo, yo sé que no deja de tener, por ejemplo, en nuestro doblaje, ciertos rasgos mexicanos que se reconocen inmediatamente, pero no es mexicano el doblaje en el sentido estricto. Como decías del Cártel de los Sapos, no los entendemos porque hablan su español que tiene cosas de ellos, ¿no? Y nuestro doblaje no es como de aquí, porque además, ¿de qué región de México sería? ¿Veracruz? ¿Monterrey? Claro. ¿Acapulco? Yucatán. Entonces, exacto, ¿no? Entonces aquí la idea es que a la gente le gusta la idea de que el doblaje es un lugar que no es México, ni Buenos Aires, ni Caracas, vive en la estratosfera, es un país que quién sabe dónde está, en donde hablan ese español, pero no es propio de ellos, porque crea un efecto y es psicológico también, ¿no? Entonces es muy curioso todo lo que hay que analizar para saber de verdad si va a ser rentable o no invertir en estas producciones región por región, que van a ser caras y al mismo tiempo quizás no van a tener la respuesta que se quiere, ¿no? Claro, y obedece un montón. A lo mejor hay el mercado que me regrese en Venezuela, ¿no? O sea, es un montón de cosas que... Mario, ¿tu conclusión sobre este mundo? Pues la verdad es que el doblaje, desde que yo lo conozco, ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Yo tengo 40 años. Este año cumplo 40 años en el doblaje. Cuando entré, el doblaje tenía 30 años, haciéndose básicamente con los mismos equipos, las mismas grabadoras, las mismas reproductoras, los mismos proyectores sincrónicos. Y desde ese punto a la fecha apareció el video, luego aparecieron los Super VHS y luego High 8 y luego los DAT y luego la computadora y todo. Y ha sido una innovación de equipo, de micrófonos, de audífonos, de material sonoro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora el doblaje ya no viaja físicamente en los aviones, porque antes venían cientos de películas, cada película eran 7 latas enormes de este tamaño, así gigantescas, ¿no? Y traían los rollos que traían la película sin los diálogos. Entonces, que viajaran 100 películas a Ciudad de México desde Estados Unidos era un avión. Entonces, ahora todo llega por Dropbox, ¿no? Todo llega por la computadora o el que me digas, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado, todo eso ha modernizado todo y no deja de moverse. Entonces, digo, ahora platicamos de este tema de la inteligencia artificial. Me queda perfectamente claro que va a llegar y para el doblaje no es un peligro, porque evidentemente creo que Juaco se refería al peligro para los actores y actrices que van a decir, ya no voy a doblar. Y a fin de cuentas es algo que va a suceder sin pensar quién se va a quedar afuera, quién se va a quedar en la puerta. Y obviamente habrá que ver al mismo tiempo de qué forma el mismo doblaje reincorpora a mucha de la gente que aparentemente se va a quedar afuera. Es como los robots que ahora tienen en los restaurantes en Japón, ¿no? Que desde que llegas hay un robot y otro robot te lleva a tu mesa o te indican a qué mesa y te prenden en el suelo el caminito a tu mesa y te sientas y todo lo pides por un robot que está ahí en una iPad y todo te llega en una banda sin fin y luego te cobran de acuerdo a los colores de los platitos y no ves a un solo ser humano. Pero detrás de todo este mundo hay un mundo de seres humanos manejando el restaurante que ya no están acá, pero están allá. Entonces, algo así seguramente va a suceder. No sé cómo va a ser, no sé cuándo va a ser, pero me queda perfectamente claro que o te adaptas o te extingues. Y yo tengo 40 años adaptándome al doblaje y diciendo que ahora remoto, ahora desde mi casa, ¿cómo no? Ahora presencial remoto, ok, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Claro. Porque el día que digas, no, o se hace como yo quiero o no se hace, ese día te quedas afuera y el doblaje no va a sufrir ni una gota de sudor porque te vayas. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Sí. Qué fuerte, pero al mismo tiempo es una gran enseñanza, ¿no? Para quienes les interesa este medio y para tanto hacerlo como escucharlo, ¿no? Yo me quiero despedir con algo... de alguna manera es también un agradecimiento a ti, Mario, porque, a ver... Qué interesante lo que dices, ¿no? De si es el mejor, pues es el nuestro. Ay, pues qué padre, ¿no? Mi mamá es la mejor mamá del mundo, mi papá es el mejor papá del mundo. Pero yo en esta búsqueda trascendental de mí mismo, o sea, yo nada más estoy hablando de mí mismo, me he dado a la tarea de escuchar diferentes artes en los países, ¿no? Y eso implica un montón de cosas. Y yo llego... a mí, un país que me hace sentir cosas que nunca
había sentido es Japón con sus voces, con su voice acting, con su actuación, porque como dices, no es doblaje el de su animación, sino pues es actuación directa. Y la verdad es que he recurrido a ver qué siento, más que entender, pues porque obviamente, incluso ya entiendo algunas palabras, ¿no? Pero más que entender la oración, me doy cuenta de qué siento, ¿no? Trato de empatizar con el actor y que eso sea trascendental y yo recibirlo. Y creo que Japón me ha hecho sentir cosas que nunca ninguna otra actuación de voz, pero es aquí donde me resulta tan maravilloso y yo estoy tan agradecido de que a pesar de esa búsqueda y a pesar de yo pensar lo que estoy comentando, me siento muy agradecido porque yo creo que Goku no es el mismo en todas partes, ¿no? Y es verdad que no eres Goku, Mario, pero tenemos a tu Goku, ¿no? A tu versión. Claro. Y con todo y todo yo estoy muy agradecido de que yo creo que es la mejor versión de Goku de todo el mundo y lo digo de corazón y la verdad es que lo digo porque me cambió la vida, ¿no? Y todavía, a pesar de que sigo viendo cosas así ya, incluso ya sabes, cine ruso de Tarkovsky, la madre, todavía veo cuando Goku se transformó en Super Saiyajin 1 y me sigue haciendo sentir cosas que ni el Goku japonés, que me encanta también, me ha hecho sentir. Y pues eso solo se logra cuando tienes a alguien enamorado y apasionado de lo que está haciendo. Y pues te agradezco a ti, Mario, y a todos los actores de doblaje que pusieron todo en ese grito, ¿no? Porque ahí nos hicieron encontrarnos y nos cambiaron la vida, Mario. Y pues muchas gracias a ti y a los actores de doblaje. La verdad es que yo no soy Goku, pero sí soy Goku. No se Exacto. Exacto. Oye, y antes de irnos no me puedo despedir sin que nos regales algunas frases, unas 2 o 3, si quieres, de personajes que te hayan gustado mucho. O sea, como que mandes un saludo a Wanna Geeks, o que digas alguna frase emblemática de unos 2 o 3 personajes que sean emblemáticos, Mario. Y antes de hacerlo, solo déjame comentarte por último un detalle. Y ahora que hablamos de Merlina, ¿no? Que hablamos de Wednesday, pues obviamente la serie llegó y agarró a todo mundo y a toda una generación. Los jóvenes de la edad de Merlina, pues evidentemente vieron un personaje de su edad, ¿no? Y con esta fuerza que tiene el trabajo, la versión de Jenna. Y mi hija, evidentemente, lo mismo. O sea, se bebió la serie, ya sabes, en 2 días, ¿no? O sea, así ¿no? Y entonces mi hija es de reempezar las series, ¿no? Y el otro día la puso y dije, ¿otra vez vas a ver Merlina? Uh-huh. Y me dijo, sí, pero es que ahora voy en la versión rusa. Le dijo, sí, es que ya la vi en el idioma original, en inglés, luego ya la vi en español, y luego ya la vi en francés, y así, ¿no? Le digo, no había pensado eso. No había pensado qué podrías encontrar de nuevo en otra versión que no es la tuya, digo, porque la tuya es la de México, Latinoamérica, ¿no? Claro. Pero qué curioso que haces eso, porque sí, porque le veo cosas nuevas, diferentes, y algunas son mejores que, y digo, qué curioso, no lo había pensado. ¡Qué padre! No, sí, o sea, pero no sé si además, como dices tú, algunas palabras se le van a quedar porque sabe lo que dijo el personaje en inglés y en español, y luego cómo se dice en ruso y cómo se dice en francés. Entonces, bueno. Claro. Es lo que te da la tecnología hoy en día, ¿no? Y regresando a las frases, evidentemente hay frases que me han acompañado y me van a acompañar toda la vida. El hola, soy Goku es una tarjeta de presentación, es el sello de la casa. El Kamehameha, por supuesto, ¿no? Además el Kamehameha es un increchendo, ¿no? Kamehameha, o sea, va subiendo y el grito al final. Pero hay frases como ¡ya basta, Freezer! ¿No? ¡Krillin, no! O cuando dice yo soy un Saiyajin criado en la tierra. Son cosas que te refieren a un momento en específico, ¿no? Claro. Cuando le dice ¿cómo te atreves? O sea, cuando matan a Krillin, ¿no? Entonces, bueno, tiene momentos maravillosos Dragon Ball que la verdad es que he tenido que salirme de grabarlo. Es decir, no lo he
dimensionado o sentido o valorado cuando lo grabo, a diferencia que cuando lo veo, porque a veces tengo que organizar alguna conferencia y entonces jalo material y de pronto veo un par de capítulos de Dragon Ball y los veo de corrido, porque cuando uno graba no ves todo, ves lo tuyo, ¿no? Y veo 2 capítulos de corrido y digo, qué bien está, qué buena serie y qué bien lo hago, o sea, qué bueno. Y digo, sí te la creo, sí me convences, ¿no? Sí, está bien hecho. Y no solo yo todo, ¿no? Entonces, bueno, claro. He disfrutado viendo algunos episodios. No he visto nunca Dragon Ball completo porque no tengo tiempo. Pero bueno. Bruce Willis, frases también maravillosas como aquella de te mato si me vuelves a tocar. Claro. ¿Alguien más quiere negociar? Sale con la pistola. O en Armageddon, cuando se despide de Grace. Grace, hija, sé que te prometí que iba a volver, pero tengo que faltar a mi promesa. Son momentos así. Claro. Estas frases con ese sarcasmo, este humor negro. ¿Dónde lo quieres? ¿Dónde lo quieres? O sea, el golpe, ¿no? Entonces, bueno. Jim Carrey. ¡Soy José Canseco! El bolígrafo es azul. El bolígrafo es azul. El maldito bolígrafo es azul. Usted la atacó, la sedujo, se acostó con ella, la rellenó como pavo para Navidad. ¿No? O el Grinch con su... el Grinch. Mi agenda me lo impediría. 4:30, contemplar el abismo. 5 p.m, resolver la hambruna mundial sin decírselo a nadie. 6 p.m, danza y ejercicio. Todas esas cosas, ¿no? Yo me paro en un escenario y lo digo y la gente no lo puede creer. Y cuando sacas, después de las frases conocidas, cuando sacas al personaje de contexto y dice alguna otra cosa, la gente lo sacas de la televisión, ¿no? Y de pronto es algo vivo. Entonces es maravilloso. Mi trabajo es algo muy especial porque es solo un trabajo, como cualquier trabajo, pero genera algo en la gente por la emoción que proyecta. Y esa es la diferencia. Eso es lo que define al arte y lo que define a los artistas. Claro. El manejo de la emoción sin tenerle miedo a la emoción. Y el trabajo hecho para provocar en la gente emociones que la gente por sí sola no puede generar. Es algo raro, es algo curioso, ¿no? Claro, ese es tu gran escenario, la cabina de doblaje y la presentación es nosotros observándolo en lo audiovisual. No manches, Mario, gracias. Es un sueño hecho realidad haber conversado contigo. Me decía un amigo mío, un gran amigo mío artista, me decía, cuando un sueño se hace realidad de algo que observaste en la infancia, es como un efecto premonitorio de que si tienes la suficiente voluntad, llegas a él. Y así me siento al haberte conocido y conversado. Gracias, Mario, por todo lo que nos has regalado y nos has entregado de tu espíritu. Gracias, Joaco, como siempre. Te manda Javier también, ya no sé si ya salió, tuvo que salir, pero el productor general de Audiocentro te agradece y te manda saludos. Héctor en los controles, Luisa Cantú en dirección general. Pues nada, Mario, esto fue Wanna Geeks y esperamos volver a hablar contigo pronto o en un futuro, ¿no? Y que sigas doblando y doblando y doblando para que sigas tocando a muchos niños en sus vidas. Gracias. Gracias, Wanna Geeks. Les mando un saludo y un Kamehameha. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.